Otros temas, el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Ministro, antes de hablar de tantos temas con usted hoy, agradeciendo que un 2 de enero reciba esta llamada, aprovecho para desearle a usted, a su familia, mucha salud y muchos éxitos en este 2023. Feliz año y bienvenido, ministro. Muchas gracias, Julio. Igualmente, feliz año para usted, todos sus compañeros y también sus familias. Ministro, cese al fuego bilateral. Acaba de decir Enrique Santos que aplaude la iniciativa, él que trabajó muy de cerca el acuerdo de paz con las FARC, pero que indiscutiblemente, por ser una propuesta audaz, como cualquier jugada audaz en la vida, tiene un riesgo. El momento es histórico para esos grupos irregulares de entender el mensaje del actual gobierno, cese al fuego bilateral, pero que esto hay que respetarlo. Y la clave es la verificación de que se está respetando para que no termine un episodio que nadie quiere que pase, arruinando la posibilidad de la paz total. Ministro, comencemos por ahí. ¿Cómo se va a chequear? ¿Cómo se va a verificar que esos señores que históricamente incumplen todo, esta vez cumplan? Pues vamos a crear el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que tiene tanto representantes internacionales como nacionales. Pues naturalmente las partes, la organización armada, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de las propias fuerzas militares, pero también la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Iglesias y organizaciones sociales que tienen representación acogida en los territorios, de manera que hay una veeduría local, pero también desde el nivel nacional. Lo que esperamos es que podamos convenir un protocolo adecuado para que esa verificación sea efectiva, y en todo caso lo que está dispuesto por el gobierno nacional es que o se cumple el cese bilateral o no se continúa, es decir, o se rompe. No es de ser permisivos. Si vamos a lograr un acuerdo de esta naturaleza como el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, es porque las organizaciones se comprometen absolutamente a cumplir con ese acuerdo. Pero esto en la práctica quiere decir que hay reducción en la operatividad de las fuerzas militares. Se lo pregunto es porque una de las críticas es cómo va a ser un soldado que en medio de una operación distinga qué grupo está al cese al fuego y qué grupo no. ¿Cómo va a ser ese proceso? Eso tiene que ver con los protocolos precisamente que se adopten. Aunque no hay una zona de concentración de las organizaciones, sí hay unas coordenadas en las que un territorio que se sabe que ocupan, en el que precisamente por los mecanismos que se establezcan de interlocución impedirán que se presenten esas confrontaciones. La disposición es suspender operaciones militares ofensivas. Eso no significa tampoco una inactividad absoluta de las fuerzas militares o de policía, porque deben continuar también con el control del territorio y en la represión de delitos que se cometan en el territorio con toda su capacidad. Señor ministro, la fuerza pública no atacará a estas organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales se comprometen a no atacar a la fuerza pública, a no hacer emboscadas, a suspender los francotiradores que atacan a nuestros soldados. Pero la gran pregunta es, algunas de esas organizaciones son inminentemente criminales y no están atacando a la fuerza pública, están atacándose entre ellos mismos
y por supuesto intimidando a la población civil. ¿Eso también entra en el cese al fuego? Ese es un acuerdo al que deben llegar esas organizaciones entre sí y en lo que el Alto Comisionado para la Paz también está trabajando, porque no se lograría mucho con el cese bilateral, gobierno, organización ilegal, cuando continúan las actividades tan cruentas entre esas organizaciones que afectan indudablemente a la población, que producen confinamientos o desplazamientos. Entonces es la necesidad también, y ya ha habido algunas conversaciones entre algunas de estas organizaciones que esperamos se consoliden y lleguen a un resultado positivo. Conversaciones entre organizaciones para evitar también la confrontación entre ellas. Pero, ministro, esto respecto a las organizaciones criminales que entran dentro del acuerdo, pero ¿y qué pasa con las otras? Porque sin duda el tema de control territorial, pero también de presencia de estos grupos en distintas regiones del país, insisto, aquellos que no entran dentro del acuerdo de este cese bilateral, pues ¿qué manejo se le va a dar? Porque hay lugares en donde se traslapan unos y otros, hay lugares en donde está el Clan del Golfo, pero hay también otras agrupaciones ilegales que no están haciendo parte de este acuerdo. ¿Ahí qué se va a hacer? Actuar contra ellas. Y esa es la disposición. Pero le insisto, ministro, actuar contra ellas, ¿cómo van a saber ustedes o cómo va a saber las fuerzas militares, el ejército, que una acción determinada la está ejecutando un grupo u otro grupo, cuando en muchas ocasiones, no sé, por ejemplo, la masacre que se registró en las últimas horas en el departamento del Cesar, la duda persiste sobre quién es el autor? ¿Ustedes cómo van a saber quién está haciendo qué? De un lado, por las comunicaciones que se establecen precisamente en ese mecanismo en el que tienen presencia todas las partes y otros terceros y organismos internacionales, que es un mecanismo de veeduría, de monitoreo. De otro lado, y de verificación naturalmente, pero de otro lado también porque las labores de inteligencia de los organismos estatales continúan desarrollándose, deben antes incrementarse, de manera que podamos tener, por cierto, lo que se afirma en el mecanismo de verificación, que se pueda tener ese control, ese conocimiento real acerca de la información, la ubicación. Remarquen. Estamos con el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, quien a esta hora pues nos entrega detalles muy importantes sobre cómo se estaría adelantando por parte de todo el componente de defensa, el Ejército Nacional y otros integrantes de las Fuerzas Armadas, el proceso para garantizar no solamente este cese al fuego bilateral que fue anunciado por el presidente de la República el pasado 31 de diciembre, sino además cómo se va a estar trabajando en esas zonas donde se traslapan unos y otros grupos delincuenciales que han sembrado el terror entre la población. Señor ministro, se nos cayó la llamada, por favor continúe con su respuesta. Sí, digo que es la efectividad que tiene que tener, la eficacia del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, del que hacen parte no solo la organización ilegal que tiene un representante como el gobierno, sino también terceros como la Iglesia Católica o el Consejo Mundial de Iglesias y organizaciones multinacionales como la Misión de Naciones Unidas. Entonces, en ese proceso, en ese mecanismo de veeduría, que hay interlocución, se dan informes entre ellos precisamente sobre ubicaciones territoriales, sobre acción, sobre recorrido, sobre tránsito que hagan de
de tropas para impedir la confrontación. En esto tiene una tarea muy importante la inteligencia del Estado, que tiene que ser mucho más activa, verificando no solo que lo que se está diciendo dentro del mecanismo es real, sino también definiendo, por ejemplo, en la otra parte mencionada por ustedes, en la presencia de otras organizaciones que no están en el proceso de negociación, que no acogieron el cese al fuego bilateral, porque en esos eventos está dispuesto que la fuerza pública debe continuar con sus operativos ofensivos. Pero, señor ministro, muchos de estos grupos ya subcontratan bandas delincuenciales precisamente para que hagan el trabajo de ellos. Ellos, por supuesto, una de las críticas que se dice es no van a dejar esas economías ilícitas. ¿Cómo entonces evitar que sigan subcontratando esas bandas delincuenciales para que ellos sí puedan hacer el trabajo que no pueden hacer por este cese al fuego? Una parte importante inicialmente es en el principio de la buena fe, que estamos aceptando que el convenio de cese al fuego bilateral es honesto, real, sincero de parte de esas organizaciones, pero que no nos quedamos precisamente con lo que ellos afirmen, sino también en la tarea de verificación a través del mecanismo, pero igualmente en el funcionamiento de las agencias de inteligencia del Estado, que tienen la capacidad de verificar precisamente si están actuando de esa manera por contratando otros grupos para que actúen, porque en esas circunstancias pues significaría un incumplimiento del cese al fuego bilateral, y eso llevaría, como se dispone en los decretos correspondientes, llevaría a la terminación del cese bilateral. Sí, señor ministro, quiero preguntarle ahora del tema de aviones. ¿Sigue en firme la decisión del gobierno nacional de comprar esos aviones de combate para la Fuerza Aérea, o esto ya cambió? Aquí se ha presentado una circunstancia, y es que no se logró en las renegociaciones que se tuvieron a finales del año pasado, no se logró un acuerdo definitivo con ninguno de los dos oferentes que estaban preseleccionados. Esto implicó que entonces se venciera el COMPES 4078 sin que se consolidara ninguna negociación, lo cual da lugar a que tengamos una discusión en Consejo de Ministros para definir si se continúa con el proceso de adquisición, con la decisión de adquisición de los aviones, la aprobación de un nuevo COMPES con ese propósito. Pero ese es un tema pues de discusión que tendremos próximamente en el Consejo de Ministros. Ministro, pero ¿cuáles eran finalmente entonces las dos preseleccionadas? Porque nosotros nos habíamos quedado con que el primer preseleccionado era el avión francés Rafale para ser considerado por parte del gobierno colombiano. ¿Cuál es el otro preseleccionado con quien no se pudo alcanzar entonces una negociación definitiva? Con Saab, los aviones Gripen de los suecos. Y la negociación no se consolidó. ¿Por qué razón? ¿Cuáles eran los elementos que no pudieron acordarse en la negociación? Uno fue que se planteó la compra por los $678 millones que era la suma aprobada en el COMPES 4078, que era, si se tratara de los Rafale de tres o cuatro aviones,
y de los Gripen sería de 5 o 6 aviones. Y entonces se planteó que el contrato que se hiciera con apoyo en ese COMPES 4078 se limitaría a la cantidad de aviones que se pudieran adquirir por los 678 millones de dólares. Es decir, no la flotilla de 16, que es la que aparece definida en el proyecto de inversión que se había aprobado en el Ministerio de Defensa desde hace ya más de 6 años. Esto, para algunos de los oferentes, decía que variaba sustancialmente en los términos de negociación y que no podrían presentar una nueva oferta antes del 31 de diciembre, que se requería más tiempo. Hubo discusiones de otra naturaleza, como la manera como estaban equipados los aviones, que tuvieran todos los acondicionamientos técnicos. Discusiones técnicas que llevaron finalmente a que no se lograra concretar antes del 31 de diciembre y desafortunadamente por esa circunstancia, pues el COMPES 4078 se venció. O sea, ministro, no hay compra de aviones. En este momento no hay compra de aviones, no hubo compra de aviones con el COMPES 4078. O sea que hay que buscar en el año, si es deseo del gobierno, un nuevo COMPES. Así es. Bueno, pues estaremos pendientes. Ministro, muchas gracias por su atención. Como siempre ha sido muy amable. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, Juan Pablo, pues ahí está la noticia del día. Fin de la película. No hay aviones. No hay aviones, se venció el COMPES, pero además ahí nos dejó 2 elementos muy interesantes. Número 1, al final no era 1, sino 2 finalistas, a saber, los franceses con su Rafale y los señores de Saab con su Gripen. Y el tema de la negociación, pues, que se empantanó, tuvo que ver 1 con la plata, 2 con el número de aviones que se estaban negociando, la entrega de los mismos y el equipamiento de cada uno de ellos. Pero yo entiendo el problema con los suecos, pero ¿cuál es el problema de los franceses? No, la negociación, el tema del dinero.